Buenos días, mi nombre es Viviana Andrea Morales Patiño, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD, del programa de Ingeniería Ambiental en el CEAD de Ibagué. En estos momentos, en el desarrollo de la materia de balance másico, pues vamos a mirar o a enfatizar un poco sobre la unidad de procesos, operaciones y procesos unitarios. Entonces, para las unidades de procesos tenemos operaciones unitarias como lo son los cambios necesariamente o directamente físicos y no van a afectar la materia o no van a modificar las propiedades químicas. A diferencia de los procesos unitarios, los cambios implican transformaciones químicas de la materia y por ello se constituye el núcleo de proceso total. Entonces, basados en esto, tenemos de que sí, las materias primas para poder obtener un producto terminado dependen de unas operaciones físicas que nos generan unas operaciones que pueden ser unas operaciones por medio de unas operaciones unitarias y las operaciones químicas dependen de unos procesos unitarios. Entonces, ¿qué tipos de operaciones unitarias tenemos? Tenemos la transferencia en masa, tenemos la transferencia de calor, tenemos la transferencia de calor y masa simultáneamente, tenemos el transporte de fluidos, la separación, tenemos operaciones físicas complementarias y tenemos reactores. En la clasificación de los procesos unitarios, de acuerdo a todo tipo de reacción química involucrada, en 1945 el profesor Charret realizó o clasificó los principales procesos unitarios de la siguiente manera, como la combustión, la oxidación, la neutralización, la formación de silicatos, la caustalización, electrólisis, doble descomposición, calcinación, nitración, esterificación, reducción, amoniólisis, halogenación, sulfonación, hidrólisis, hidrogenación, alquilación, reacción de Phillips-Clash, condensación, polimeración, fermentación, diazotización y acoplamiento, pirólisis, aromatización, entre otros. Vamos a enfatizar en las operaciones unitarias y una de ellas es la filtración, que es la separación de sólidos del líquido y sólidos del gas. Y podemos utilizar equipos como placas, rotatorios o centrífugas. Un ejemplo es la separación de sólidos en suspensión de un líquido mediante un medio poroso que retiene los sólidos y permite el paso del líquido. Otra es la absorción, una operación unitaria que purifica el gas de un compuesto por contacto con un líquido. Entonces podemos utilizar nuevamente equipos como centrífugas y un ejemplo es la eliminación de gases ácidos de corriente. Otro ejemplo de proceso unitario es la saponificación y es un proceso químico por el cual se desdoblan en ácidos y el alcohol por la acción del agua. Son acciones reversibles muy lentas y en general catalizadas por ácidos minerales o por alcálisis. La electrólisis, una descomposición de sustancias que se encuentran disueltas o fundidas en el paso de la corriente eléctrica. El proceso tiene lugar en una cuba electrólica de manera que sobre los electrodos positivos y negativos se depositan los iones negativos y positivos respectivamente. Con esto enfatizamos un poquito en lo que son las operaciones unitarias. Agradezco su atención y sus aportes. Buen día, gracias. Mi nombre es Henry Charry, estudiante de Ingeniería Ambiental, inscrito en el curso de Balance Másico. Conforme la guía de actividades de la tarea 3 nos corresponde hallar una diferenciación en lo que es un proceso y una operación unitaria. Nos corresponde realizar una breve descripción de los procesos y operaciones unitarias listadas en la tabla 1 y presentar un ejemplo. Para este caso se tomó la calcinación como proceso unitario y la destilación. Entonces encontramos que el proceso es el conjunto de transformaciones necesarias para la obtención de una sustancia a partir de una u otra, donde lo que se realiza es un cambio o una reacción química. De acuerdo a la naturaleza del proceso, se puede tener una serie de pasos, metodologías u operaciones. La operación unitaria puede corresponder
a un proceso, y eso es una de las diferencias. Dentro de la operación unitaria, en cada uno de sus pasos o etapas, se produce un cambio físico y no cambian las sustancias. Se clasifican en disfuncionales y no disfuncionales. En una se establece un equilibrio dinámico entre fases, líquido-vapor, líquido-líquido o líquido-sólido. Y en las no disfuncionales no se establece un equilibrio de fase. Encontramos en ello la filtración, la decantación, la destilación y el tamizado. En la calcinación, lo que es sometimiento a una sustancia o sólida a altas temperaturas en presencia o no de oxígeno. La naturaleza de la sustancia puede ser orgánica o inorgánica, en especial se utilizan minerales, arcillas o óxidos gelatinosos. Se muestra también en esta gráfica la reacción de calcinación del clorato de potasio, donde hace una reacción el clorato de potasio y como producto se obtiene el cloruro de potasio más oxígeno como un gas. Como ejemplo, pues la calcinación a nivel industrial, la calcinación de la piedra caliza en hornos para producir cemento. La destilación es la separación mediante la evaporación y condensación de dos o más líquidos volátiles, encontrando un punto de ebullición en sus componentes puros. Entonces presentamos como ejemplo industrial el petróleo crudo en una torre de destilación a medida que se va encontrando el punto de ebullición de ellos, se van generando unos subproductos a mayor temperatura, pues aceites muy pesados, alfactos, alquitranes, a menor temperatura las bencinas y la gasolina, el querosene, la nafta, entre otras. Mi nombre es Henry Charry, estudiante de Ingeniería Ambiental, inscrito en el curso de Balance Másico Energético. Este momento corresponde al desarrollo de la tarea 3 del curso, en donde inicialmente en el video anterior se dio una descripción breve de lo que diferenciación de lo que es proceso y operaciones unitarias, y se describieron algunos procesos y operaciones. Para hoy vamos a continuar con lo del proceso de oxidación, que es un proceso químico en el que un compuesto o una molécula o un elemento pierde electrones. Se habla de oxidación controlada cuando se aporta un flujo continuo de oxígeno a fin de que no se obtenga acumulación de este. Este proceso es utilizado en las plantas de tratamiento de agua residual para disminuir la cantidad de contaminantes. El proceso de combustión es un proceso de oxidación rápido de una sustancia acompañada de aumento de calor y frecuentemente de luz. En el caso de combustibles comunes, el proceso consiste en una combinación química del oxígeno de la atmósfera que lleva a la formación de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. En la parte posterior podemos presentar un combustible, el etanol, más un oxidante que es el oxígeno y los subproductos. Unos subproductos en la industria es muy utilizado. La vez anterior se presentó el proceso de fabricación de cemento en el que se utiliza en los hornos la combustión. El tamizado básicamente consiste en un método de separación de las partículas basado en la diferencia de tamaño. Hay un vertimiento sobre una superficie perforada o un tamiz para dejar pasar las partículas más pequeñas y retenerlas de mayor tamaño. El secado es la eliminación parcial o total de un líquido volátil presente en un sólido que lo contenga, haciéndole pasar un gas sobre el sólido. Este proceso contribuye a la preservación de alimentos, extrayendo el agua presente en ellos a fin de eliminar microorganismos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Verónica Nieto. Soy de la ciudad de Ibagué, soy del CEA de la ciudad de Ibagué, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. En este tema
Vamos a la primera unidad, paso 3, que es la parte de balance de material. Los temas a desarrollar en esta actividad son: primero vamos a saber los procesos y operaciones unitarias comunes, que son los que presentan cambios químicos para la obtención de productos en un antes y un después a una reacción química, o traen como objetivo la separación de una sustancia, de una mezcla de componente, ya sea que necesiten ser purificados o necesitemos algún proceso. Existen tipos de operaciones, existen en este caso dos, que son el tipo de operaciones mecánicas, que se emplean para ser mezcladas, y las operaciones difusionales, que se emplean para separar soluciones. Los temas a escoger en esta actividad es la evaporación y la sedimentación. En la parte de la evaporación sabemos que es un proceso físico que consiste en un paso lento gradual de un estado líquido a uno gaseoso. Es decir, la evaporación es clave en un proceso de ciclo hidrológico, ya que se evapora por la acción del sol. Uno de los ejemplos claves es en el sistema de tratamiento de aguas residuales con la remoción de contaminantes. En este caso sería el proceso de dilatación. En la parte de sedimentación es un proceso en el cual se depositan todas las partículas que se encuentran en suspensión de aguas, o sea, partículas brutas. Un ejemplo de una etapa es la reducción o eliminación de contaminantes de aguas residuales. Como podemos ver en la imagen, la sedimentación va por zonas, ¿sí? Es un proceso de filtración, viene encadenado en esa parte de filtración, ¿sí? En la parte de lodos, trampa de grasas, ¿sí? La parte de zonas verificadas, zona flotulenta y zona de comprensión. Muchas gracias, compañeros. Este es el tema que escogí para la primera actividad. La referencia bibliográfica. Muchas gracias.